¿Cómo crear la realidad de tus sueños? Mi nombre es Gerson Mora, mentor de desarrollo humano y creación de realidad. Hoy te quiero enseñar cómo crear la realidad de tus sueños. En este primer video la información va a ser muy simple y básicamente tienes que entender quién eres y qué es la realidad. Definir quién eres es una tarea tan sencilla y tan compleja a la vez, pero es una tarea necesaria si quieres entender cómo funciona el mundo, cómo puedes mejorarte a ti mismo o cómo puedes crear la realidad de tus sueños. La ciencia nos da una definición básica de lo que somos, entendiéndonos como simples animales con una inteligencia o conciencia superior a otros seres vivos. Pero esto solo limita la capacidad que tenemos de crear nuestra propia realidad, de crear en este mundo, de mejorar nuestra propia experiencia de vida como seres humanos. Mi experiencia y mis conocimientos me han permitido llegar a la conclusión de que somos mucho más allá que la definición que nos da la ciencia común, o la sociedad o el sistema en general. Hace algunos años siendo ateo y limitando mi definición de la realidad y lo que somos, simplemente lo que la ciencia nos dice. Pero con el tiempo descubrí que la definición de lo que somos y de la naturaleza de la realidad va mucho más allá de lo que la simple mente humana puede llegar a comprender. Tarde o temprano todos llegamos a la misma conclusión, y es que somos la divina expresión de Dios en esta tierra. Esto lleva a otra subdefinición, y es que somos creadores y destructores por naturaleza. En este caso nos vamos a centrar en nuestra capacidad creadora y destructora de nuestra propia realidad. Ahora empecemos con el primer punto, y es ¿qué es la realidad? La realidad es un conjunto de percepciones que tiene un ser humano sobre sí mismo y sobre su entorno. Toda definición de aquí en adelante queda sujeta a la experiencia y a los conocimientos del individuo que se autocuestiona esta pregunta. El sistema y la ciencia en general da una definición que es la que normalmente adoptan las personas y la sociedad a nivel general. Tus padres te dan una definición, tus amigos te dan una definición, tus conocidos te dan una definición particular, pero tú tienes que forjar tu propia definición a raíz de tus conocimientos y tu propia experiencia desde cero. Aquí tienes que aprender a crear tu propia definición de lo que es la realidad y lo que tú eres. Ahora, estamos de acuerdo en que existen dos verdades universales. La primera es que existe el mundo interior, tus pensamientos, tus creencias, tus ideas, tus emociones. Y la segunda, que existe el mundo exterior, la naturaleza y todo ser vivo que habita en ella. Ahora la cuestión es la siguiente: ¿cómo puedo llegar a modificar mi propia realidad? Entendiendo principalmente que solo puedes modificar tu propia realidad, no la realidad de los demás. Claramente esto implica que tú puedes crear un nuevo tú en cualquier momento o un nuevo estilo de vida cuando tú lo desees. Simplemente tienes que decidirlo y ponerte acción para ello. Ahora la pregunta es, ¿eres feliz con la vida que tienes? El estilo de vida que lleva una persona puede llevarlo a la felicidad máxima o a una depresión profunda. Lo importante es que te cuestiones si eres feliz con la vida que estás llevando. Cuando te levantas te sientes lleno de vida, cuando te acuestas te sientes feliz por el día que tuviste, o simplemente vas como una máquina día a día, sobreviviendo, alimentándote, durmiendo y viviendo para los demás o para cumplir los sueños de los demás. Lo importante es que te cuestiones si estás en camino a poder lograr tus propios sueños, tus metas, porque cada quien debe tener sueños, debe tener metas. Esto puede sonar muy obvio, pero muchas personas no tienen sueños, no tienen metas. Tú les preguntas qué quieren en la vida y simplemente esperan que llegue el próximo fin de semana o que llegue las próximas vacaciones, o simplemente que llegue algo que los saque de la realidad en la que están para que sientan un poco de lo que es la felicidad, de lo que es la libertad. El deseo de tener una nueva vida surge de la insatisfacción de la misma. Entonces, a partir de ello, debes entender de que cualquier aspecto de tu vida, tanto interno como externo, lo puedes modificar. Esto puede llevar a que crees una vida de abundancia, de amor, de salud, de felicidad, de paz, de calma, de tranquilidad, solo si tú así lo decides. No estoy diciendo que sea una tarea sencilla, pues tienes que dejar de lado creencias y hábitos que simplemente has venido acumulando por la programación que el sistema, tu entorno, te ha inducido. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es la realidad que tú quieres crear? La tarea para este primer video de creación de realidad es la siguiente. Tienes que escribir en un cuaderno estas tres cosas. La primera es quién quieres llegar a ser. La segunda es qué tipo de vida quieres llegar a tener. La tercera es quién eres actualmente y qué tipo de vida llevas actualmente.
Después de esto ya podrás hacer una siguiente lista con estas tres cosas. Después de haber logrado este paso ya puedes hacer un nuevo listado sobre estas cosas que te voy a decir. El primer punto es qué cosas tienes que dejar de ser. Tienes que dejar de ser impuntual, tienes que dejar de ser perezoso, tienes que dejar de ser procrastinador. ¿Qué tipo de cosas tienes que dejar? Ya tienes que dejar atrás para poder llegar a la vida de tus sueños. La segunda es qué tipo de cosas tienes que dejar de hacer, qué lugares tienes que dejar de frecuentar, qué hábitos tienes que dejar, que tienes que dejar de fumar, que tienes que dejar de tomar, que tienes que dejar las drogas, que tienes que dejar de hablar con esa persona que no te aporta nada, que tienes que dejar de levantarte tarde, acostarte tarde, que tienes que dejar de comer esto que te hace daño, que tienes que dejar todo ese tipo de cosas que sabes que no te aportan y no te van a llevar a la vida que quieres, tienes que anotarlas ahí. Ahora lo siguiente que tienes que anotar es cosas que tienes que empezar a hacer y cosas que tienes que empezar a hacer. En este punto es importante que te bases en el listado anterior sobre la persona que quieres ser y en estos dos puntos es importante que te bases en el listado anterior sobre qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de cosas o estilo de vida quieres llegar a tener. Entonces, que quieres ser una persona fitness, quieres tener un buen cuerpo, quieres ser una persona fuerte, quieres ser atlético, quieres practicar deporte, quieres ser más inteligente, quieres tener más dialecto. ¿Qué tipo de cosas quieres ser y qué tipo de cosas quieres hacer? Que quieres ir a entrenar todos los días a cierta hora, que quieres empezar a leer tal cantidad de páginas a cierta hora, que quieres empezar a frecuentar ciertos tipos de lugares como la naturaleza, si es que no tienes naturaleza cerca. Todo este tipo de cosas son las que tienes que tener muy en cuenta. Continuaremos con las enseñanzas sobre la creación de realidad en el siguiente video. Yo creo mi propia realidad, tú creas tu propia realidad. Esto lo sé porque yo soy la luz del mundo y tú también lo eres.